Vamos a retomar el ejercicio que habíamos desarrollado ya anteriormente mediante la aplicación de la segunda ley de Newton, en la cual, debido a la característica de que nuestra fuerza de rigidez es una fuerza cuya magnitud cambia de acuerdo con la deformación, en ese planteamiento hicimos uso de las ecuaciones fundamentales, ya que se genera un efecto de aceleración que es variable. Vimos en el caso de una fuerza de rigidez que la ecuación para determinar el trabajo, una vez planteada, pudimos desarrollarla y observamos que esa fuerza de rigidez en la estructura del trabajo planteaba el cálculo de la fuerza de rigidez media. Este planteamiento va a ser considerado en nuestro siguiente análisis, con la intención de que observemos características de ajuste, ¿sí? Estaríamos trabajando con una idealización de una fuerza de rigidez media. Es entonces el ejercicio 14.3, es del Gibeler de la sexta edición, y recordemos, se señala que es un resorte cuyo coeficiente de rigidez es de 500 newtons por metro, actuando sobre un bloque de 10 kilogramos, el cual se encuentra previamente comprimido desde el punto C hasta el punto A, y en donde existe un coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano de 0.2. Debemos determinar la magnitud de la velocidad que alcanza el bloque cuando pasa por el punto D. Si ustedes observan en el esquema, tenemos referencia de las velocidades que se obtuvieron con el planteamiento anterior, considerando las ecuaciones fundamentales y efecto de aceleración variable del primer tramo, así como también el valor obtenido de la velocidad en D. La velocidad en C fue de 1.103 metros por segundo y nuestra velocidad en el segundo tramo, que ya corresponde a un movimiento desacelerado, fue de 0.657 metros por segundo. Bien. Aclaramos entonces, es el segundo procedimiento mediante la aplicación de la segunda ley de Newton, en donde solamente vamos a revisar el primer tramo, que es en donde se manifiesta la fuerza de rigidez. El ajuste lo hacemos nada más en el primer tramo, que es el tramo de A a C, que es un movimiento acelerado con causal del movimiento de la fuerza de rigidez, ¿sí?, aplicando el concepto o el término de la fuerza de rigidez media. Consideramos entonces el planteamiento de nuestro diagrama de cuerpo libre, en donde se considera como fuerza causal del movimiento la fuerza de rigidez entre el punto A y C, la reacción en el plano, que es la fuerza de fricción, el peso y la normal, que éstas interactúan de forma perpendiculares al plano. Diagrama cinético, masa y aceleración. Y en este punto, la interpretación que dábamos con respecto al comportamiento de la fuerza. En el punto C, vamos a considerar que aquí la fuerza de rigidez es 0, ya que nuestro bloque, o nuestro resorte más bien, según el enunciado, se encuentra previamente comprimido de C hasta A, una distancia de 0.2 metros. Considerábamos que en el punto C el resorte se encontraba en su longitud en estado libre, por lo cual el valor de la deformación sería 0 y en consecuencia la fuerza de rigidez también vale 0.
Al desplazar el resorte hasta el punto A y comprimirlo, punto 2, en este punto es donde inicia las condiciones de movimiento y aquí la deformación sería entonces de punto 2, con lo cual, si calculamos la fuerza de rigidez generada en A, diríamos que la fuerza de rigidez dependería entonces del coeficiente, que son 500 newtons por metro. Esto multiplicado por 0.2 metros nos arroja un valor de 100 newtons. ¿Cuál es la interpretación que le debemos de dar a esa fuerza de rigidez media? Si observamos en nuestro esquema, ¿sí? Estamos tomando el eje, ¿sí?, de nuestro tramo como referencia, con valor de fuerza 0 en el punto C, y nuestra fuerza máxima, en este caso, correspondería a este rango, con una magnitud de fuerza, de acuerdo a lo que calculamos, fuerza en el punto A, fuerza de rigidez en A, con un valor de 100 newtons. ¿Sí? Esta es la fuerza máxima que hemos registrado en este momento. El plantear la fuerza de rigidez media implicaría que con respecto al rango entre C y A, el valor de la fuerza de rigidez media es el que tendríamos acá. Esta fuerza, si nosotros consideramos a este valor como una fuerza constante, uniforme, vamos a verlo así. Pensemos que este es el valor, en donde está el valor medio. ¿Sí? ¿Qué es lo que podríamos observar? Estamos considerando entonces que esta fuerza presentaría un comportamiento uniforme en el rango del tramo desde C hasta A. Esta idealización está dejando fuera de análisis o consideración este tramo o esta porción del esquema que es real. ¿Sí? Esta fuerza que se manifestó en esta zona la estamos dejando fuera de la consideración, pero si nos damos cuenta, esta porción se está compensando acá, es decir, esto es proporcional, ¿sí? Si lo tomáramos como una referencia de área. Entonces, la parte que estamos omitiendo acá, la estamos compensando acá con el valor de la fuerza de rigidez media. Esta sería entonces nuestra fuerza de rigidez media, que podríamos asumir se comporta uniformemente a lo largo del tramo, dándole atributos a esta fuerza que por su naturaleza es variable, como lo estamos viendo, y le damos una idealización de fuerza uniforme o constante. ¿Qué es lo que habría que considerar? Vamos a replantear nuestra ecuación. Basados entonces en los diagramas, considerando para el caso de X, vamos a estructurar nuestras ecuaciones. Para X, vectores en el sentido del desplazamiento positivo. Para Y, vectores ascendentes, positivos también. ¿Cómo quedaría nuestra ecuación en el caso de X? En el caso de X es entonces
La primera fuerza positiva sería nuestra fuerza de rigidez media entre A y C, ¿ok? Menos la fuerza de fricción, la segunda fuerza. Esto deberá de ser igual al producto de la masa por la aceleración, que también queda positivo, ¿ok? Componentes para Y, en este caso nos quedaría la fuerza normal menos el peso, son las dos únicas fuerzas que tenemos. Masa existe, pero aceleración no tenemos, esto se iguala con 0. Por lo tanto, nuestra fuerza normal se considera que es proporcional al peso, ¿ok? Revisemos para definir entonces nuestra aceleración. Considerando la fuerza de rigidez media, dijimos, la fuerza de rigidez media estaría dada en función de la fuerza de rigidez inicial en A más la fuerza de rigidez final en C. Como este es el valor medio, esto dividido entre 2. Esta sería la forma como calculamos la fuerza de rigidez media, menos que tendríamos la fuerza normal, en cuyo caso la fuerza normal corresponde al peso, ¿sí? multiplicada la fuerza normal por el coeficiente de fricción, ¿ok? Y esto es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? Valor de la fuerza de rigidez en A. Nuestra fuerza de rigidez en A tiene un valor de 100 newtons y la fuerza de rigidez, decimos que esta es la fuerza de rigidez inicial porque aquí es donde mi bloque inicia el movimiento con un estado de reposo y voy de un valor de fuerza de magnitud de 100 newtons a 0, ¿ok? Es en el sentido del desplazamiento que atribuiríamos los valores. Sería entonces, planteado en términos de nuestra ecuación, 100 newtons más la fuerza de rigidez que se generó en A. Esta, recordemos, tenía como referencia que era el estado libre del resorte, nuestra fuerza de rigidez valdría 0. Por consecuencia, bueno, vamos a dejar expresado en nuestra ecuación, esto sería más 0, y todo esto dividido entre 2, menos el peso que corresponde a la masa, que son 100 kilogramos, multiplicado por 9.81 metros segundo cuadrado. Eso es el peso, que el peso es equivalente a la fuerza normal. La fuerza normal multiplicado por el coeficiente, que es 0.2, me da la fuerza de fricción. Esto tendría que ser igual a la masa, que son 100 kilogramos, multiplicado por la aceleración del tramo de A a C, ¿ok? En este caso, es entonces nuestra aceleración definida del tramo de A a C igual a que tendríamos resultado de esta fracción son 50 newtons menos 10 por 9.81 por 0.2 son 98.1 por 0.2
son 19.62. Newtons, esto entre 10 kilogramos. Y esto sería igual a 50 menos 19.62. Esto entre 3.038 metros segundo cuadrado. ¿Ok? Este sería entonces el valor de la aceleración, pero considerada del tramo de A a C, con característica de ser constante. Ese sería entonces el valor de nuestra aceleración del primer tramo con características de ser constante, porque trabajamos sobre el término de la fuerza de rigidez media. Si conozco entonces el valor de la aceleración, deseo calcular la velocidad, decíamos, de las ecuaciones para el movimiento con aceleración constante, las dos primeras expresiones tienen relación con el tiempo y la tercera ecuación es independiente. Con lo cual, plantearíamos entonces que nuestra velocidad final en el punto C tendría que ser determinada como la raíz, haciendo uso de la tercera ecuación, la raíz de la velocidad inicial, que esta vale 0, más 2 veces el valor de la aceleración, que esta nos dio 3.038 metros segundo cuadrado, multiplicado por el desplazamiento. Y el desplazamiento que tenemos de A a C tiene un valor de 0.2 metros. Al desarrollar la operación, nuestro resultado arroja un valor de 1.102 metros por segundo. Como un valor intermedio de velocidad, esta generada en el punto C, que si comparamos con el resultado obtenido con la segunda ley de Newton, aplicando las ecuaciones fundamentales, la diferencia es de 1 milésima, con lo cual podríamos decir que nuestro valor es aceptable. Ahí tendríamos entonces el análisis, pero ya no trabajando con las ecuaciones fundamentales, sino estamos haciendo una consideración que está sustentada en una interpretación de una aceleración media. Y esto es parte de lo que podemos también dar como referencia de una solución. Si nosotros nos preocupamos por entender el fenómeno correctamente, nuestros procedimientos los podemos sustentar en el escenario de un análisis y una interpretación bien basada en las características de los elementos que intervienen. Vamos a ver sobre el resultado, ahora el comparativo con la aplicación
del principio del trabajo y la energía. Y veamos la ventaja también y por qué es considerado como un método alternativo de solución de los problemas cinéticos. ¿Ok? Veamos el siguiente desarrollo. Bien. Revisamos entonces ahora el procedimiento mediante la aplicación del principio del trabajo y la energía. Ese sería entonces ya nuestro tercer planteamiento. ¿Qué es lo que refiere nuestra ecuación del principio del trabajo y la energía? Que la energía cinética inicial, la cual calculamos como el producto de la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2, esta energía cinética sumada a la sumatoria de fuerzas por desplazamiento, recordemos fuerza por desplazamiento, esto nos da el trabajo, ¿sí? Trabajo que debemos analizar con las características ya mencionadas anteriormente. Entonces, sumado al efecto del trabajo de todas las fuerzas actuantes, nos debe de dar como resultado la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2, que sería la energía cinética final. Recordemos, el principio del trabajo y la energía es una ecuación, es una expresión con estructura escalar, es decir, es única. Punto número 1. Punto número 2, implica también que aquí debo revisar los elementos que generan trabajo, que no son todas las fuerzas. Y al ser una expresión en donde la aceleración no interviene, en ese sentido, podríamos considerar que su aplicación se puede dar desde el punto A hasta el punto D, que va a ser precisamente el desarrollo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a decir, aplicado desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Recuerden entonces, solamente puedo tener una variable incógnita en el momento en el que establezca yo, ¿sí?, las variables que van a intervenir en esta expresión. Bien. Decíamos entonces, en mi estructuración yo me puedo apoyar, pensando en que este es el procedimiento que estoy desarrollando por primera vez, también en una esquematización con el propósito de poder identificar los términos y sus efectos. Y me referiría entonces que en este caso voy a trabajar sobre un diagrama cinético inicial, un diagrama cinético en el punto final y en la parte central la referencia del diagrama de cuerpo libre, porque aquí quiero ver las fuerzas, dejando entre el punto inicial y final el desplazamiento. ¿Ok? Me apoyo entonces en tres esquemitas ilustrativos del comportamiento de mi bloque, en donde elementos a considerar en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que tengo que ilustrar? La masa, que es escalar, esta la indico al interior, 10 kilogramos, que serían los mismos 10 kilogramos que voy a tener en el diagrama cinético final. Paso ahora al siguiente, que es un vector, que es la velocidad. Y la condición que me marcan
en el punto inicial, que sería para mí el punto A, final en el punto D, es que en A el bloque inicia en el reposo. Por consecuencia, mi velocidad inicial es 0. Si la velocidad inicial es 0, esto quiere decir que la energía cinética inicial, esta desaparece, ya que la velocidad en A vale 0. Esto anula el comportamiento de la energía cinética, quedándome entonces como único elemento, en el caso de los diagramas cinéticos, el final, que consideraría la velocidad final en D como la velocidad que es colineal al plano y cuya magnitud, velocidad en D, me interesa conocer. Es esta la variable de interés. ¿Ok? Bien. Vámonos al diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas voy a indicar? Todas las que se manifiesten en el cuerpo. Inicio considerando el peso como una fuerza vertical en sentido hacia abajo, que interactúa con la fuerza normal, que es la fuerza existente como reacción del plano, la fuerza causal del movimiento, que es colineal al plano y corresponde a la fuerza de rigidez. Ojo, como estoy haciendo el planteamiento desde A hasta D, voy a indicar aquí que esa fuerza de rigidez que acabo de ilustrar, esta se manifiesta en el punto A hasta el punto C, con valores de deformación, que son las que indicamos acá, con deformación inicial en A de punto 2 y deformación final en C de 0. Esos son los valores que corresponden a la fuerza de rigidez. A efectos de dar la interpretación, es mi fuerza de rigidez que se manifiesta del punto A hasta el punto C. Solamente en ese tramo actúa la fuerza de rigidez. Siguiente fuerza, la fuerza de fricción, que tendría un efecto opuesto al sentido del desplazamiento y cuya magnitud de fuerza de fricción se manifiesta en donde esa fuerza de fricción se manifiesta desde el momento en el que el bloque empieza a moverse, y eso ocurre cuando inicio en A, paso por C y llego hasta el punto D. ¿Ok? Esa fuerza de fricción la indicaré desde A hasta el punto B. ¿Ok? Reviso. Tengo las masas, las velocidades. En la inicial era 0, esta anula el término de energía cinética inicial. En el diagrama final tengo la velocidad en D, que es mi consecuencia del cálculo, ¿sí? Y en este momento, hasta aquí en el diagrama de cuerpo libre, únicamente he indicado las fuerzas. ¿Qué me está haciendo falta en esta interpretación gráfica? El desplazamiento. Este desplazamiento, a efectos de interpretación, yo sugeriría que lo conceptualicemos desde el punto inicial, ¿sí?, hasta el punto final, como un desplazamiento, que es un vector, y este es el desplazamiento generado desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? ¿Por qué hacerlo de esta forma? Porque a mí me interesa el trabajo
este trabajo, no cualquier fuerza es capaz de generar trabajo. Lo vimos en la interpretación de nuestras ecuaciones. La obtención de nuestras ecuaciones nos llevó a que no todas las fuerzas generan trabajo. Y las que pueden generarlo, no en todas las circunstancias lo generan. Me refiero específicamente al peso. El peso no es generador de trabajo cuando está en un plano horizontal, más no así cuando está en un plano inclinado, y ya no se diga en caída libre o tiro vertical. Entonces, ¿qué es lo que debo de cuidar? Decíamos que el trabajo se da cuando el desplazamiento y la fuerza son elementos colineales. En ese momento existe trabajo. ¿Ok? Bien. Ya tengo la interpretación de los elementos que intervienen. ¿Quiénes van a estar planteados en mi ecuación del principio del trabajo y la energía? Decíamos entonces, consecuencia de la velocidad inicial, que es el reposo, energía cinética inicial, no tengo. Entonces, ¿qué es lo que voy a considerar? Voy a plantear, de acuerdo a lo que estoy observando, que mi ecuación queda como la sumatoria de trabajos, que en este caso tendría que ser el trabajo. Voy a iniciar con el primero que sea positivo. Observen, fuerza de rigidez es lo que está ocasionando el desplazamiento. Esta fuerza de rigidez, ¿sí?, tendrá que ser un trabajo positivo. Pero recuerden, la fuerza de rigidez tiene una ecuación específica para su cálculo. Entonces voy a decir que es el trabajo de la fuerza de rigidez sumado al trabajo de la fuerza de fricción. Aquí en este caso lo estoy dejando planteado simplemente como referencia, y ya estoy identificando que esta fuerza con respecto al desplazamiento son contrarios. Debe de traer signo negativo, y es lo que veíamos en las ecuaciones. Son las dos fuerzas que generan trabajo. Esto deberá de ser igual a la masa del cuerpo multiplicado por la velocidad en v, esta elevada al cuadrado y dividido entre 2, que es la estructura para calcular mi energía cinética. ¿Ok? Revisemos entonces. Recuerda la ecuación para el cálculo del trabajo de la fuerza de rigidez. Esta tenía un signo negativo. El trabajo de la fuerza de rigidez se establece como el cociente, dijimos, era el coeficiente de rigidez, que en este caso tiene un valor de 500 newtons sobre metro, esto dividido entre 2, y que multiplica, ¿sí? Recuerden la ecuación, vamos a anotarla acá. Trabajo de la fuerza de rigidez, esto era el coeficiente K sobre 2, que multiplica a la deformación final al cuadrado menos la deformación inicial, esta también al cuadrado, agregándole a esta signo negativo, ¿verdad? Y aprovechemos de una vez. El trabajo de una fuerza de fricción quedó planteada como la fuerza de fricción multiplicada por el desplazamiento, porque esta en sus características siempre va a ser colineal al sentido del desplazamiento. Estas dos son las ecuaciones de las cuales haremos uso para el cálculo del trabajo. Estamos estructurando en este momento el trabajo de la fuerza de rigidez que se sujeta
a este planteamiento, en cuyo caso es el coeficiente de rigidez, que son 500 newtons por metro, entre 2, que multiplican a la deformación final. La deformación final es la que alcanzamos cuando llegamos a C, y decíamos que en C lo que está ocurriendo es que en este punto yo recuperé la longitud del estado libre, lo que implica que la deformación final sería 0. Y mi deformación inicial es la que tengo en A. Misma situación, en este caso la deformación en A final, inicial, perdón, valdría 0.2. Entonces, sobre los datos, en el planteamiento de la ecuación, deformación final, la que alcanzo, para no perdernos, en el punto C, con deformación inicial en el punto A. ¿Ok? Dijimos entonces, deformación final en C, esta vale 0, al estar elevado al cuadrado. Voy a cambiar esto por el corchete, ¿sí? Sería entonces 0 al cuadrado menos la deformación inicial, que es la que tengo en A, que vale 0.2 metros, esta al cuadrado. ¿Ok? Todo esto corresponde a esta expresión que evalúa el trabajo de la fuerza de rigidez. Trabajo referido para nuestra fuerza de fricción. Sobre la ecuación, este trabajo va a ser negativo por la acción de la fuerza y el desplazamiento. Este es menos, y la fuerza de fricción implica la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción la calculamos en función de la fuerza normal que equivale al peso. En este caso, el peso serían 10 kilogramos por 9.81, son 98.1 newtons como valor del peso, que es igual a la fuerza normal, multiplicado por el coeficiente, que es 0.2. Esto es la fuerza de fricción. Ojo, yo necesito el trabajo. Ese trabajo debe ser planteado para el desplazamiento de acuerdo con la acción de esa fuerza. Dijimos, desde el punto A, pasando por C, hasta llegar a D. ¿Sí? Ese desplazamiento sería entonces de A hasta D. Y esa distancia recorrida, de acuerdo con el esquema, tiene un valor de 0.4. Regresamos a la ecuación. Y en este caso, entonces, esto multiplicado por 0.4 metros. ¿Sí? Hasta ahí el trabajo de las fuerzas que se están considerando. ¿Ok? Y nada más una revisión. El resultado de esta operación va a ser negativo, que corresponde a la acción de una fuerza contraria al desplazamiento, es correcto. ¿Y qué observamos aquí? Consecuencia de que nuestro valor de deformación final desaparece, dentro del corchete lo que vamos a tener es un signo negativo. Y este signo negativo, multiplicado por el signo negativo que tenemos en la ecuación general, me da un efecto positivo. ¿Ok? Con lo cual, el resultado de la operación es un trabajo de una fuerza que es en el mismo sentido que el desplazamiento. Revisamos el esquema y es correcto. Esta está bien planteada. ¿Sí? Terminemos entonces la estructura de nuestra ecuación. ¿Cómo quedará entonces ya igualado esto con la masa
Simplemente en la parte de abajo, la masa, que son 10 kilogramos, multiplicado por el valor de la velocidad. Voy a poner esta velocidad ya en rojo para que sea incógnita. La velocidad en D, esta elevada al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que resta entonces a continuación? Hacer las operaciones correspondientes. ¿Qué es lo que tendríamos entonces como resultado de la operación? El trabajo de esta ecuación, el trabajo de la fuerza de rigidez, nos arroja un valor de 10 newtons por metro. Recuerden que esto es trabajo, newton metro, da como resultado joules, menos el producto del 98.1 por punto 2 por punto 4 nos arroja 7.848 newtons metro también. Estos dos términos, una vez definidos, van a recibir al 2 multiplicando y van a ser divididos por la masa, y ese resultado le vamos a sacar raíz. ¿Ok? Antes que nada, revisemos las unidades y tenemos que Newton es igual a kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Que está multiplicado por metro y dividido entre kilogramo. En ese sentido, el kilogramo se va a eliminar o a simplificar metro por metro, metro cuadrado, segundo cuadrado, y al momento de sacar la raíz, esto queda expresado en metros por segundo, en cuyo caso el resultado de la velocidad en D deberá de ser igual. El resultado de la operación nos arroja 0.656 metros por segundo. ¿Ok? Ese sería el resultado desarrollado con el principio del trabajo y la energía. ¿Ok? Y si lo comparamos con el que obtuvimos de la aplicación de la segunda ley de Newton, la diferencia que tenemos prácticamente es de una milésima. Y en ese sentido, entonces, aquí vemos la diferencia. Entonces, ¿no? Si se dan cuenta, al aplicar el procedimiento del principio del trabajo y la energía, este desarrollo nos lleva de una forma más directa a nuestro resultado. ¿Cuál es la situación que tenemos en este momento? Que debido a que no dependemos del comportamiento de la aceleración, fue posible hacer el cálculo desde A hasta D sin pasar por el comportamiento de la velocidad intermedia generada en el punto C. Esto para nosotros fue una ventaja, porque en ese sentido tuvimos el resultado mucho más rápido. Pero el cálculo se convierte entonces en un planteamiento abstracto. Nunca pudimos plantear que el primer tramo se trata de un movimiento acelerado y que el segundo tramo, al estar influenciado solamente por la fricción, se trata de un tramo con comportamiento desacelerado, que el valor de la velocidad intermedia tenía un dato de 1.102, 103,
metros por segundo. Eso es precisamente la ventaja que nos da el desarrollo de la segunda ley. Procedimiento más directo, simplificado, abstracto. Segunda ley, más detallado, más laborioso, pero nos da un escenario más amplio para poder hacer un descriptivo del fenómeno. Por eso el planteamiento que les hago consiste en trabajar la segunda ley de Newton, dominar la segunda ley y hacer de estos principios métodos que nos sirvan para la comprobación. ¿Ok? Queda para desarrollo de una actividad complementaria el que ustedes hicieran el planteamiento con el principio del trabajo y la energía, pero no en un solo tramo, desde A hasta D. Hagan la revisión por partes, pasando de A a C y de C a D, solamente con un propósito de ejercicio en la interpretación. ¿Ok? Con esto se establece o se concluye entonces nuestro análisis del ejercicio 14.3 con la demostración de 3 procedimientos que, si ustedes los analizan, difieren significativamente. ¿Ok? Entonces nos vemos con el siguiente ejercicio. Hasta luego.